Buenas tardes a todos, amados hermanos que ya se están conectando. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Buenas tardes, hermana Sarita, qué bueno que está lista, ya sabe, con Biblia en mano y una libreta para hacer anotaciones. Saludos al hermano Rolando. Buenas tardes, Pati, saludos a Carlos y a los muchachos y al hermano Gabriel. Ya estamos listos, así que tome su Biblia y su libreta para hacer anotaciones. Y vamos a ver ahora el Evangelio de Juan, del capítulo 6, del versículo 1 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Y es que continuamos con todo el estudio del Evangelio completo, con el método de versículo por versículo. Así que la idea es que podamos tener al final del capítulo 21 de Juan un estudio bien hecho de todo el Evangelio. Entonces por eso es que hemos ido despacio, porque vamos versículo por versículo. Entonces, bueno, espero que ustedes también estén anotando ahí para que lleven todos sus apuntes, y si alguien con gusto quiere los estudios se los puedo enviar, los tengo todos hechos para enviarlos a quien lo necesite. Saludos hasta Tampico, hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, Tampico, a la hermosa playa de Tampico, bueno, de Madero más bien, Miramar. Por ahí estuve hace algunos años en Miramar. Bueno, recuerdo muy bien aquellos lugares y la comida de Tampico me encanta. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6, por favor. Y vamos a leer cada uno en voz alta. Juan capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Ok? Así que ahí en su casa, Juan 6, del 1 al 15, dice así. Perdón. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, o sea, Jesús dijo: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hola Almita, buenas tardes, Dios te bendiga, un saludo Almita. Bien, esta narración del Evangelio de Juan capítulo 6 es conocida como la multiplicación, ¿no? La alimentación milagrosa, ¿verdad? Cómo Jesús multiplicó los panes y los pececillos. Y este relato se encuentra en los 4 evangelios, tanto en el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y en el de Juan. Cosa que no todos los relatos, pero sí está en los 4 evangelios. Por supuesto, cada uno tiene diferentes matices, algunas frases diferentes y algunas formas, pero es el mismo relato.
Y es un milagro clave, es de suma importancia, porque ellos pudieron ver en Galilea, en la ciudad, en la región donde él había nacido, el poder que Jesús tenía, que era un poder sobrenatural. Así que es de mucho aprendizaje, porque aparte entendemos que Jesús es el pan de vida. Entonces la multiplicación del pan y los peces pues es como una confirmación de que Jesús es el pan de vida. Así que vamos a empezar. Cualquier duda puede aquí preguntar si quiere, con todo gusto. No he estado respondiendo preguntas en los estudios bíblicos, pero podemos empezar a hacerlo. Así que si en el momento de que yo estoy explicando algo no le queda claro, pues con toda confianza puede preguntar. Versículo 1 del capítulo 6 dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Hay que aclarar para la gente que no lo sepa que el mar de Galilea realmente no era un mar, era un lago muy grande que tenía conexiones con el mar muy pequeñas, pero no era un mar. No era como que una grieta que se introduce, no, era un lago. Su agua era dulce, no era salada, entonces no era mar, era un lago, pero era tan grande como una presa grande, que se le consideraba mar, pero era una presa, era un lago muy grande, ¿no? Entonces, aunque el versículo 1 del capítulo 6 dice después de esto, no significa que todo aconteciera tan rápido, porque cuando leemos los evangelios podemos perder de vista el asunto de que todos los sucesos llevaron un tiempo. No es que haya sido uno tras otro. Acuérdense que Jesús estuvo predicando en la tierra, su ministerio fue de 3 años y medio. Entonces los evangelios del capítulo 1 al final de cada evangelio es un proceso de 3 años y medio. No es que inmediatamente sucedieran las cosas. Cuando dice después de esto, no es que inmediatamente suceda, sino que pasó un tiempo, ¿no? Ahora, los relatos paralelos de Mateo, Marcos y Lucas indican que esto sucedió después de una jornada larga de predicación. En Mateo 10 lo puede leer, y en Marcos 6. Entonces tenemos que ver la Biblia en que este proceso de historia fue en un tiempo de 3 años y medio, 42 meses, y no de un día para otro, ¿verdad? Dice que se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, a un lugar desierto, es donde él llega. No llega a un lugar que se llama Betsaida, no la Betsaida de Galilea, sino otra Betsaida oriental. Llega a esa zona y ahí él quiere descansar. Versículo 2 dice: Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que mucha cantidad de enfermos venían a Jesús, gente con problemas, gente con familiares desahuciados o incluso ya a punto de morir, endemoniados, gente en necesidad. Y Cristo hacía grandes señales, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos incluso, y claro, multiplicando el alimento en este caso, ¿no? Así que Jesús era muy popular porque la gente que venía con él y él le respondía con un milagro. Así que y Jesús respondía porque Jesús amaba a la gente. Por eso dice en Mateo 14 que él tenía compasión de las almas porque las veía como ovejas sin pastor. Así que al ver Jesús a los judíos, a su gente como ovejas sin pastor, tenía mucho cuidado de ellos y tenía mucha compasión de ellos. Entonces pues procuraba hacerles un bien, porque ya de por sí vivían entre la espada y la pared los judíos. Esto porque los romanos que tenían invadido el territorio israelita pues abusaban mucho de los judíos, abusaban de sus costumbres, los presionaban mucho, les robaban. Y además de eso, aparte de los romanos, los fariseos de la religión judía pues presionaban al pueblo de que guardaran la ley. Y luego los esenios de la religión judía, ellos pensaban que todo era pecado, así que estaban encima del pueblo diciéndole que todo era pecado. Y luego los saduceos que gobernaban el templo pues estaban siempre pidiéndole al pueblo más y más ofrenda y más ofrenda y más ofrenda y más ofrenda.
y la ofrenda que llevaban le decían, no, esta ofrenda no es buena, hay que comprar otra ofrenda diferente. Entonces, y luego tenían otro grupo que eran los celotes, que ellos estaban siempre tratando de imponer todo a base de violencia, de expulsar y hacer una revolución contra Roma. Entonces el pueblo judío estaba aprisionado entre la espada y la pared. Por un lado los romanos y por otro lado los judíos. Entonces ellos estaban ahí en medio, no sabían para dónde correr, no tenían quien les ayudara. Y es por eso que Jesús dice que Él los ve y tiene compasión de ellos porque los ve como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Versículo 3 dice: entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es muy importante notar que Jesús pasaba tiempo con sus discípulos porque Él requería explicarles, enseñarles muchas cosas, cómo enseñarlos a orar, cómo enseñarlos a las escrituras, el evangelio, y requería tener tiempo a solas, pero siempre estaba rodeado de mucha gente. Por eso en Marcos 6:31 les dice: vengan acá aparte a un lugar desierto y descansemos un poco, porque siempre había gente que rodeaba a Jesús. Entonces Jesús siempre procuraba ya en la noche apartarse de la gente para pasar un tiempo a solas con sus discípulos, orar con ellos y bendecirles y enseñarles, ¿verdad? Versículo 4, el capítulo 6 del Evangelio de Juan dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, cuando Juan aclara que era la Pascua, la fiesta de los judíos, indica que los escritos de Juan, como el Evangelio de Juan, la primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan y el Apocalipsis, eran y son para todo el mundo, porque no eran para judíos, porque al explicar que era la fiesta de los judíos, él estaba implicando que era para otra gente que no sabía que era la Pascua. Entonces hay mucha gente en el mundo que no sabe qué es la Pascua. Entonces cuando Juan pone, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, es para aclarar para la gente que no era judía, ¿verdad? Versículos 5 y 6 del capítulo 6 del Evangelio de Juan dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, ya Jesús le estuvo predicando a esta gente, quizá habían pasado 6-7 horas en que les estuvo hablando la palabra de Dios, un discurso largo, que dicho sea de paso, hay gente que no aguanta ni una hora en el templo, porque, o en el culto, en donde sea, porque ya se tardó el pastor mucho la predicación, ya se pasó la hora, tengo que ir al restaurante, o tengo que salir a comer, pero en aquellos años los discursos se pueden largar, como el de Pablo en Hechos capítulo 20, que se largó hasta la medianoche su discurso, ¿verdad? O sea, en aquel tiempo la gente no ponía peros a reuniones largas. Entonces el discurso de Jesús se extendió mucho, ya era tarde y había una gran multitud que no había comido. Entonces ya era una hora avanzada y era difícil que la gente fuera a conseguir alimento. Además, que quién sabe si la gente tendría la capacidad económica para ir a las aldeas alrededor a comprar comida, quizá no tenían ni siquiera dinero. Pero Jesús les dice en otro evangelio: darles ustedes de comer. Lo dice en Mateo 14:16, denles ustedes de comer. Entonces, imagínense los discípulos, 12 hombres que no tenían dinero y vieron a una multitud de más de, no sé, unas 15,000 personas. Bueno, el evangelio dice 5,000, pero 5,000 hombres. Entonces, suponiendo que los hombres estuvieran casados, que tuvieran 1 o 2 niños, una familia, entonces usted multiplique ese número de 5,000 por 3, hablando de 15,000 personas o quizás hasta 20,000, no sabemos, pero la costumbre era contar a los hombres. Así que les dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Y los discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Pues nosotros de dónde? No tenemos dinero, ¿verdad? No tenemos cómo resolver. Mejor despídelos, que se vayan y que consigan ellos, ¿verdad? Pero entonces Jesús le hace una pregunta a Felipe y le pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No hizo la pregunta a Felipe
para que Felipe le diera la respuesta, no. Tampoco quería humillarlo ni tentarlo, no. Simplemente quería saber qué había en su corazón, cómo había de resolver esta crisis. Porque Felipe ya había estado tiempo con Jesús, ya ha visto sus milagros, como por ejemplo el agua que se transformó en vino, el paralítico que vimos en el capítulo 5 que fue sanado. Entonces, pues Felipe ya conocía a Jesús, seguramente vio su poder. Entonces Jesús le pregunta esto como esperando que él respondiera, pues tú tienes todo el poder para resolver a esto. Pero no fue así, sino que Felipe le contesta, versículo 7 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 7 dice: Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Yo creo que Felipe estaba haciendo referencia a la tesorería de Jesús. Perdónenme, tengo un poco seca la garganta. Yo creo que Felipe conocía que no había mucho dinero en la tesorería. Judas, que tenía los dineros ahí, que manejaba el dinero, seguramente había comentado, no, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero, no tenemos para pagar lo que hace falta, ¿qué vamos a hacer? Estamos mal. Pero a Jesús no le importa eso, no le importan las circunstancias naturales, porque vive en una dimensión sobrenatural. Así que Felipe responde, no, pues es que 200 denarios no bastaría para comprar pan para cada uno de ellos, para que tomasen un poco. Ahora, un denario era el salario diario de un jornalero, es decir, alguien que trabajaba 8 o 10 horas diarias recibía un denario de sueldo, ese era el trabajo de un día. Así que 200 denarios era 200 días de trabajo. Más o menos, si multiplicamos salario diario mínimo, que es como de 127 pesos aquí en Nuevo León, 127 pesos por 200 denarios, pues aún así no alcanzaría para alimentar a 5,000 personas, es lo que está diciendo Felipe. Tiene razón. Ahora, este comentario de Felipe no se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, solamente se encuentra en el relato del apóstol Juan. Felipe contempla la gran multitud, les digo, más de 5,000, quizá 15,000, e inmediatamente empieza a calcular y dice, no vamos a completar. Pero claro, él estaba sacando de la ecuación a Jesucristo. No tomaba en cuenta que él estaba hablando con el creador del cielo y de la tierra. Así que Jesús, en respuesta, les dice, en otro evangelio, les dice, denle ustedes de comer. Imagínense, denles ustedes de comer. La reacción de Felipe y de ellos fue como, ¿cómo? O sea, ¿de dónde les vamos a dar de comer? No tenemos lana para eso. No tenemos alimento almacenado. Entonces, ¿por qué? Porque pensaban como humanos, como mortales que somos, que no tenían la capacidad de poder alimentar a esas personas. En lugar de ejercer su fe en Cristo, en Dios, hicieron cálculos como si fueran comerciantes y dijeron, no se puede. Versículo 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. En otro evangelio Jesús pregunta, ¿qué tenéis? ¿Qué hay entre vos? ¿Qué tienes guardado? ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? A ver, ¿con qué contamos? Pregunta Jesús en otro evangelio. Entonces, parece que ellos mismos no tenían pan, no traían nada en sus bolsas y tuvieron que ir a buscar entre la gente a ver quién traía algo. Y se dieron cuenta que había un muchacho que traía pues ahí 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, la palabra pececillo hace referencia a un pez pequeño, porque si dijera peces, sería un pez más grande. Digamos un pez de quizá medio kilo. Pero cuando dice pececillo, hacía referencia a unas sardinitas. Haga de cuenta que estaba haciendo referencia a unas sardinitas. ¿De qué le gusta una sardina? 100 gramos pesa una sardina. Entonces le dijo, nada más trae 5 panes y 2 sardinas pequeñitas, ¿no? Así que los panes eran pequeños, las sardinas eran pequeñas, y era impensable que con solamente esa cantidad de alimento pudieran alimentar a todos. Sin embargo, cuando le entregan a Jesús, porque Jesús, tráeme para acá eso, él ora y se multiplica y llegó a ser suficiente para alimentar
a 5,000 hombres, aparte de las mujeres y niños, que les digo que si sumamos mujeres y niños, a lo mejor llegamos a los 15,000 o quizá más. Se ha enseñado muchas veces de esta lección que Juan no da importancia tanto al muchacho, sino a Cristo. La lección aquí no es que el muchacho compartiera su alimento con otros, sino que Jesús multiplicó lo poquito que este niño o muchacho traía para alimentar a esa multitud. Así que cuando él pregunta que qué traemos, dice por ahí Andrés, hermano de Pedro, le dice, ¿mas qué es esto para tantos? O sea, ¿qué son 2 panes? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? O sea, porque una vez más, los discípulos de Cristo no pensaban en el poder que tenía Él, sino que solamente se limitaban a ver sus limitaciones terrenales, no veían más allá. Aunque habían estado con Jesús en el agua que se transformó en vino, habían estado con Jesús en Juan 5, cuando sanó al paralítico que tenía 38 años enfermo, aún así no les alcanzó para darse cuenta que para Jesús 5 panes y 2 peces son suficientes para alimentar a 5,000, 15,000, 30,000 personas, ¿verdad? Pero ahí aprendieron una gran lección, que Jesús es Señor de la creación, de la física, de las leyes naturales, de todo lo que conocemos, ¿verdad? Versículo 10 del capítulo 6 del Evangelio de Juan dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba verde en aquel lugar, y se recostaron, como el número de 5,000 varones. El recostarse en la cultura hebrea, judía, era la postura normal para comer. Recuerden que no había mesas como las que tenemos hoy en día, sino que pues se tendía una especie de tapete en el piso y ahí se sentaban o se recostaban para comer. Usted podrá ver películas de Medio Oriente de forma que comían ellos. Así que cuando Jesús le dice a los discípulos, díganles que se recuesten, les estaba diciendo, díganles que se preparen para comer. La gente no tenía comida, así que hacerles recostar era decirles, van a comer estas personas. Así que se requiere fe en Cristo para llevar a cabo este mandamiento que no entendían. Sin embargo, fueron y le dijeron a la gente que se recostara. Así que, aunque no entendían lo que Jesús estaba haciendo, fueron y le dijeron que se recostaran. Ahora, ¿qué habrá pensado la gente cuando Jesús les manda que se recuesten? ¿Para qué? Pero se recostaron. Bueno, la Biblia dice que no lo hicieran, sino que lo hicieron. Es decir, que sin entender el propósito de Jesús, ellos confiaron en que algo iba a suceder. Y luego dice, había mucha hierba. Eso nos hace recordar el Salmo 23:2, que dice, en lugares de delicados pastos nos harás descansar, ¿verdad? Y en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, dice este versículo. Es decir, 5,000 varones, insisto, sin contar mujeres y niños, que pudiera aumentarse la cifra hasta 15,000. Así que con 5 panes y dos peces, Jesús alimentó como a 5,000 personas. Ahora, hay que tomar en cuenta que Jesús en otro evangelio, en Lucas, capítulo 9, dice que se sienten o se recuesten en grupos de 100 y en grupos de 50. Como Pablo dice en 1 Corintios 14:40, háganlo todo decentemente y con orden. Jesús les mandó que se juntasen o se recostasen en grupos de 100 y de 50. Y el orden que Jesús pidió que hubiera hizo que la distribución tuviera un proceso rápido y adecuado, porque de esa manera podían avanzar a que todos tuvieran el alimento. Porque nuestro Dios es un Dios de orden, como se puede observar en Génesis 1, cuando la creación, Él habla del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, porque tiene un orden para hacer las cosas. No es como que a ver qué nos ocurre el día de hoy, sino que tiene un orden, ¿no? Así que podemos leer en Éxodo, por ejemplo, el orden de la batalla, de cómo los hijos de Israel subieron a la tierra, al desierto para huir de Egipto, ¿no? Podemos ver en Levítico 1:8 que los sacerdotes de Aarón, los hijos de Aarón, acomodaron las piezas de la leña, tenían orden para acomodarlas, ¿no? En Números 2 podemos ver cómo el campamento tenía un orden para acomodar las tribus cuando iban avanzando y cuando se quedaban sentadas para descansar.
se acomodaban en orden. O sea, no se hacía nada fuera de orden. Todo lo que Dios mandaba lo hacía en orden. Es decir, de una manera metódica hacía las cosas, ¿no? Por eso, 1 Corintios 14:40 dice, hacerlo todo decentemente y con orden. Versículo 11 del capítulo 6 del Evangelio de Juan dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Fíjese lo que dice Jesús, toma esos 5 panes, esos 2 pececillos, son como sardinas pequeñas, y dio gracias por ellos. Es decir, con toda la confianza del mundo, sin sudar y sin preocuparse, Jesús da gracias sabiendo que cuando Él los bendice, esto se va a multiplicar. Y así es nuestra vida. Cuando Dios está bendiciendo nuestra vida, todos nuestros recursos humanos, materiales, espirituales, físicos, son multiplicados cuando estamos bendecidos por Cristo. ¿Y cómo es esto? Con una vida de amor, una vida de santidad, una vida de obediencia, de sujeción a la autoridad, una vida en la que nosotros podemos darle gracias a Dios en todo, aún en los malos momentos. Así que los judíos creían que cuando tú te levantabas en la mañana y no le dabas gracias a Dios por ese nuevo día, le estabas robando a Dios. Imagínense qué importante enseñanza de los judíos, ¿no? Que todos los días al levantarse hay que darle a Dios gracias, si no le estás robando a Dios. A mí me ha tocado estar en los aeropuertos. Cuando viajo, he visto más de una ocasión en los aeropuertos a los judíos, a las 7 de la mañana están ahí con sus libritos meciéndose, porque están dando gracias a Dios, viendo hacia Jerusalén. Es decir, para ellos es muy importante dar gracias a Dios por todo lo que tienen. Así que Jesús dio gracias y bendijo los 5 panes y los 2 peces, y los partió y lo dio a los discípulos y ellos a la demás gente, y hermanos, se multiplicó de manera milagrosa. Es decir, que cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios, Dios lo multiplica de maneras milagrosas, siempre y cuando estemos conscientes de darle gracias. Por eso también la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena, decimos que damos gracias por el pan que bendecimos y la copa que bendecimos, ¿no? Es una forma de decirle, Señor, dependemos de ti. Ahora, cuando Jesús lo reparte entre sus discípulos, está dando en sentido figurado que Él es el proveedor que reparte sus bendiciones a su iglesia de manera ordenada, primero a los apóstoles y después a toda la iglesia, como dice el Salmo 133, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque dice que es como el buen óleo, o sea, como el buen aceite, pues, el óleo es el aceite, que desciende y hace la figura del sacerdote Aarón, del sumo sacerdote, sobre la cabeza, la barba, las vestiduras del sacerdote, es decir, como un orden, ¿no? Hay un orden en Dios y ese orden aplica para toda la vida del cristiano. El orden en tu familia, el orden en tus finanzas, el orden, la sujeción a tu autoridad. Entonces es importante entender que Dios siempre hace las cosas en orden y demanda orden de nosotros. Y luego dice que los discípulos lo repartieron entre los que estaban recostados, es decir, que siguieron con ese orden. Dice que así mismo repartieron los peces cuanto querían. Es decir, Felipe había dicho unos segundos antes, Felipe el discípulo había dicho segundos antes, 200 denarios de pan no serían suficientes para que comieran un poco. Es lo que había dicho. Pero, ¿por qué limitarse con un poco? Fíjese lo que Felipe dijo en el versículo 7. 200 denarios de pan no serían suficientes para que cada uno de ellos tomase un poco de pan. Pero él apeló a un poco y Jesús dijo, repartan. Y cuando repartieron, dice la palabra, que tomaron cuanto querían, es decir, agarraron cuanto querían para saciarse. Entonces esto nos enseña que Dios usa las pequeñas cosas y de poca importancia para hacer maravillas, y Dios nos da siempre lo que necesitamos y más abundantemente lo que pedimos. Por ejemplo, la vara de Moisés, una vara insignificante. Cuando Moisés le dice a Dios, soy tartamudo, y le dice, Dios, ¿qué tienes en tu mano? Pues tengo una vara, esa vara te va a servir para hacer lo que yo te estoy mandando que hagas, mi misión. A David tenía una honda nada más y con esa honda fue suficiente. Para Sansón una quijada de burro fue suficiente. Con lo que tú tengas, Dios te puede usar si lo dispones en las manos del Señor. Versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos,
recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Fíjese, insisto, Felipe dijo, para que tomen un poco, pero Jesús repartió y la gente se sació. O sea, comió y comió hasta que tuvo saciada su hambre. O sea que Cristo no solamente alimentó a 5,000 o a 15,000, sino que los sació, les dio más de lo que necesitaban, porque los recursos infinitos de Dios no se limitan a los recursos materiales de esta humanidad o de este mundo. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de no desperdiciar nada o no administrar nada de mala manera. Por eso Jesús manda que recojan para que no se desperdicie nada. Y aún en la vida natural, silvestre, los cadáveres de los animales y aves son utilizados para alimentar a otros animales que viven de la carroña. Es decir, nada se desperdicia en este mundo. Así que este texto es una lección clara sobre la necesidad de no desperdiciar las bendiciones que Dios nos da, ya sea talento. Si Dios te ha dado un talento en la música, un talento en la oración, un talento en lo que Dios te haya dado, no puedes desperdiciarlo, no puedes tenerlo enterrado. Si tú entierras tu talento, le estás robando a Dios. Tienes que ser un buen mayordomo y explotar los talentos que Dios te haya dado. Como dice aquel himno antiguo, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué le dirás al Señor? El talento que Cristo te dio. Pero tenemos que dar cuenta por todo lo que Dios nos ha dado. Versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas, o sea, 12 canastos de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, que después de alimentar a la multitud, digamos a 15,000 personas, no tenían 5 panes y 2 peces como al principio, sino 12 cestos llenos de comida. ¿Cómo explicamos este milagro? Hay gente incrédula que tratan de explicar físicamente este milagro, pero no lo hay. Es decir, no debemos de buscarle 5 pies al gato, nomás tiene 4. Y hay gente que quiere buscarle. No hay una explicación. La única explicación es que Jesús hizo un milagro. La gente misma dice más adelante que aquí me dijeron, este es un profeta. O sea, no entender que había sido un completo milagro. Si el Evangelio dice que fue un milagro, debemos creerlo así. Fue un milagro. La palabra no miente, no se contradice. Hay comentaristas bíblicos que tratan de dar la explicación natural o crítica a la palabra y dicen que finalmente ya recostados cada quien sacó lo que traía, pero no es cierto, porque la misma gente, el Evangelio dice que querían hacer a Jesús profeta, o lo declararon como profeta, porque vieron el milagro que él estaba haciendo. Así que hay un gran milagro aquí que nos está haciendo relatar. Versículo 14 dice lo que les acabo de decir. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense lo que dicen aquí. O sea, no es que cada quien sacara su comida para entonces repartirla entre todos, no. Porque dijeron, este verdaderamente es el profeta. ¿Por qué dijeron eso? Porque estaban reconociendo que había habido un milagro de multiplicación de alimentos ahí. Ahora, esto suena bien, como que pues, lo van a reconocer como profeta, lo van a aplaudir, pues qué bueno. Pero no, porque Cristo no es el profeta, Cristo es el Mesías. Así que, como Mesías, él no tenía que ser reconocido como un profeta, sino como Mesías. Tenían que confesar delante de él sus pecados, arrepentirse y adorarlo. Así que, ¿por qué querían reconocerlo como Mesías, como profeta? Por una sola razón, para que los liberara de Roma. Es decir, lo querían reconocer como profeta no porque tuvieran mucha adoración a él, sino que querían que los liberara de Roma. El versículo 15 nos da respuesta o confirma lo que yo les estoy diciendo. Versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, ¿verdad? En lugar de someterse a Cristo a lo que ellos querían, sus propósitos de hacerle profeta, es decir, Jesús se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque él no tenía la intención de ser reconocido como profeta. Muchas personas seguían a Jesús en aquel entonces porque tenían hambre y tenían necesidad de alimento. Otros tenían hambre y sed de justicia, que es diferente, y encontraban en él
solución para sus problemas. Pero este texto 6.15 del Evangelio de Juan, capítulo 6.15, claramente nos muestra que algunos judíos querían que su Mesías fuera un rey terrenal para derrotar a los tan odiados romanos que habitaban en el pueblo judío y querían sacarlos para quitarse esa opresión de encima. Es decir, buscaban a Jesús para hacerlo un revolucionario y que él pudiera no solamente sanar enfermos y resucitar muertos, multiplicar el pan o el vino, sino que pudiera liberarlos del yugo de esclavitud de Roma. Así que se querían hacer rey, querían usar a Jesús, porque más adelante también decía que querían hacerle rey. Querían usar a Jesús para llevar a cabo sus propios propósitos, porque Jesús había demostrado tener poder. Ustedes vieron ya el testimonio del poder de Jesús. Sanaba enfermos, multiplicó el pan y los peces, levantó paralíticos, en fin. Así que esta gente pensó, oye, este señor tiene autoridad, tiene poder, vamos a agarrarlo para que sea nuestro estandarte, nuestro guerrillero, nuestro revolucionario, y poder despojarnos de Roma. Pero ese no era el propósito de Jesús. Es decir, había unas bienaventuranzas en Mateo 5, que yo sé que todas las han escuchado, de ser pacificadores, de ser hijos de Dios. Entonces ellos no querían esas bienaventuranzas. Ellos lo que querían, estaban interesados no en que Jesús cargara la cruz, no estaban interesados en ser siervos, no estaban interesados en negarse a sí mismos, estaban interesados en que Jesús fuera rey y que ese rey expulsara a Roma de su territorio. Lo que ellos querían era que Jesús viniera y les diera esa libertad política y social que tenían encima. Por eso dice que Jesús volvió a retirarse al monte solo. O sea que Jesús mismo no se fiaba de nadie de ellos, porque conocía sus corazones y no tenía necesidad de que nadie el testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el hombre. Así que en esta ocasión, otra vez Jesús demostró su deidad y leyendo los pensamientos carnales de ellos y apartándose porque querían hacerle profeta, querían hacerle rey, y mejor se fue, ¿no? O sea, les alimentó, les dio de comer, multiplicó el pan y los peces, qué bueno, pero no quiere hacerse más notar. Él se va, se escabulle de entrarse en la noche y se queda solo otra vez porque él no tiene necesidad en ese momento todavía de declarar su poder, su deidad y a lo que había venido a este mundo. Así que esto nos enseña, hermanos, que sí, mucha gente anda buscando a Jesús solamente porque le conviene, porque sabe que es milagroso, porque sabe que tiene poder, pero esa no es la razón principal para buscar a Jesús. La razón para buscar a Jesús es porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, porque cuando para el mundo no éramos nadie, no éramos nada, para Jesús éramos personas valiosas, tanto que murió por nosotros. Entonces, en esa respuesta a ese amor tan grande es que lo seguimos, para predicar su palabra a otras personas, para liberar a los que están esclavos en el pecado, en el alcohol, en los vicios, en el pecado moral o de otro tipo de pecados. A eso lo llamó el Señor y por eso le amamos y por eso lo seguimos. No porque nos dé de comer, no porque nos dé cosas materiales, no, porque Él nos amó y porque nos dio una promesa de vida eterna. Tenemos la esperanza de que al morir iremos a su presencia. Entonces por eso buscamos y seguimos a Jesucristo. Y bueno, este pasaje de alimentación de los 5,000 es una muestra más del poder de Jesús, de la deidad de Jesús. Hay que compartir esta enseñanza con otras personas. Así que, hermana Julia, Dios la bendiga. Qué bueno que está aquí en la clase. El Señor me la guarde a usted y al hermano Rafita. Y qué bueno que nosotros podemos ver la forma en que Dios nos bendice tanto, que entendamos que nuestro mundo no es un mundo terrenal, sino que es un mundo espiritual, que nuestra ciudadanía no está aquí, no luchamos por una casa hecha por manos de hombres, sino que vamos por una casa celestial, y que aunque en esta tierra tengamos padecimientos o sufrimientos, finalmente tendremos una vida eterna y descansaremos en los brazos del Señor. Así que bueno, hermanos, qué gusto que hayan estado en este estudio. Por favor, compártelo para que llegue a más gente y vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias por este pasaje del Evangelio que nos enseñas, que tú estás por encima, mi Dios, de las leyes de la física naturales de este mundo, y que con 5 panes y 2 peces tú puedes alimentar a miles de personas.
Que esa fe, Señor, venga a nosotros y estemos seguros que siempre estarás con nosotros para darnos lo que necesitamos y más abundantemente lo que pedimos. Bendice cada familia que está en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Los espero el domingo, 11 de la mañana, para nuestro culto dominical. Los espero porque tendremos la fiesta de Pentecostés. Es decir, hablaremos de la promesa del fuego del Espíritu Santo. Así que nos vemos, hermanos, si Dios quiere, este domingo a las 11 de la mañana para hablar del fuego del Pentecostés. Esté orando, esté clamando a Dios para que el Señor le llene, así como llenó a 120 que estaban reunidos en una casa. Así nos llene en cada casa a nosotros. Dios les guarde, hasta luego. Dios te bendiga, Mandy. Saludarte. Bendiciones. Dios te bendiga, Rafita.